¿no? El curso es el curso básico de anclajes para edificaciones. Entonces, también como se ha visto en el temario, en todo el contenido de todos los temas que vamos a tocar, esta viene a ser la clase 1, que es soluciones para una excavación. Y acá vamos a ver los diferentes tipos de soluciones para excavaciones masivas en zonas urbanas, y también vamos a enfocarnos un poco más en los anclajes, los tipos de anclaje, las partes de los anclajes y la forma en cómo trabajan los anclajes suspensados. También posteriormente a eso vamos a hablar acerca de las normas. Como dije, son parámetros que tenemos que tener en cuenta para que posteriormente hagamos el diseño. Entonces, bueno, acá tenemos la primera parte, que viene a ser las soluciones para una excavación. Acá tenemos un mapa en el que nos muestra los distintos suelos que se encuentran en el departamento de Lima. Y vamos a hablar acerca de las excavaciones masivas en zonas urbanas. Como nos encontramos en Lima, vamos a enfocarnos bastante en la zona de Lima. Y acá también podemos ver, de acuerdo a este mapa, los distintos tipos de suelo que se encuentran en Lima y si son aptos o no son aptos para la construcción. Por ejemplo, tenemos un suelo que viene a ser de color verde, que está denotado en el mapa, que es la zona 1, que es apta para construir, ¿no? Básicamente en el centro de Lima y alrededor. Luego tenemos otra zona, que es la zona 2, que también es apta para construir, pero ya tiene una presencia de suelos arcillosos. Y posteriormente, desde la zona 3, 4 y 5, no son recomendables para vivir, y mucho menos la zona 5, ¿no? Que no es apta. Pero como vemos, sí se hacen construcciones en estas zonas. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que darle una solución. Es por eso que en las zonas que no son aptas, que son las 3, la zona 3, 4 y 5, hay que darle un tipo de mejoramiento de suelos, una solución para mejorar el suelo en el que se va a trabajar. Básicamente, para poder hacer el mejoramiento de suelos es destacar algunos parámetros que podemos aportar para poder mejorar el suelo hasta un estrato que sea más estable. Los estratos que están más profundos son más estables, que vienen a ser grava, ¿no? Y de esta manera mejorar la capacidad portante. Entonces, también para las excavaciones tenemos que tener en cuenta estos puntos que vienen a ser los espacios reducidos, básicamente que se dan en zonas urbanas, los edificios colindantes, las pistas y veredas en operación, las interferencias con líneas de agua y desagüe y también las restricciones por el acceso. Entonces, si por ejemplo acá tenemos una imagen de una edificación que ya se encuentra construida, y en el proceso de la construcción, pues como este edificio es un proyecto grande que tiene varios pisos y varios niveles de sótanos también, se va a tener que realizar una excavación. Entonces, antes de que el proyecto quede así, o para empezar la construcción del proyecto, se va a tener que realizar una excavación de esta forma. Y básicamente se van a tener taludes que estoy demarcando, pero estos taludes se van a dar en todo el área, no en todo el perímetro del terreno que se está excavando. Es por eso que en esta parte se necesita una solución, y bueno, la empresa propone un tipo de soluciones que vienen a ser los muros anclados, que básicamente van a estar distribuidos de esta forma y también van a depender del nivel de excavación. Y acá, bueno, se tienen los muros que son parte de los muros de los sótanos, porque los anclajes trabajan con estos muros. Y básicamente se tiene un diseño de esta forma, ¿no? Como se muestra acá en la imagen. Entonces, si ahondamos en el tema de soluciones para excavaciones, vamos a tener distintas soluciones. Acá tenemos, por ejemplo, la pantalla de pilotes, que esto no se da mucho en zonas urbanas. Tenemos las centivaciones, que según la norma técnica de edificaciones, esta se construye a excavaciones de zanjas a más de 2 metros, ¿no? Cuando esto tiene una distancia más de 2 metros, ya es necesario realizar entibaciones. Y cuando son excavaciones de más de mayores a 3.6 metros, también se necesita realizar un tipo de entibaciones, que vienen a ser estos de la imagen de abajo, pero estas ventilaciones ya son más grandes y más fuertes, ¿no? Como acá se puede observar, son como armaduras. Y también se tiene el muro en pantalla,
El muro pantalla consiste en excavar así como una zanja, pero todo un muro, ¿no? Hasta que llegue a un estrato que es estable, que viene a ser este último, que es un estrato que es más estable, que puede ser gravo. Entonces se excava de esta forma y en el siguiente paso que viene a hacer este de acá, se pone una armadura para poder poner un muro. Entonces esta armadura va hasta el estrato más estable, que básicamente se encuentra acá enterrado, y posteriormente se hace el vaciado de concreto. Y es así como se tiene el muro pantalla, finalmente. Cuando se realiza la excavación ya para construir los sótanos en esta parte, básicamente son hasta este nivel, porque debe tener debe estar enterrado cierto nivel para que pueda trabajar adecuadamente. Aparte tenemos otras soluciones como las calzaduras, y las calzaduras son estructuras que transmiten muy bien las cargas horizontales que vienen de los edificios vecinos, ¿no? Pero no son adecuados cuando se enfrentan a las cargas horizontales, porque no están diseñados para soportar esas cargas. Además que vienen a ser peligrosas por el sistema de construcción, porque los obreros tienen que entrar a seguir excavando. Entonces es muy peligroso para las personas y los obreros. Aparte, otro tipo de solución para las excavaciones, tenemos la pantalla de micropilotes anclados, que es un sistema de micropilotes que también están amarrados mediante vigas, y acá, bueno, tenemos varios niveles, y acá están los anclajes, ¿no? Entonces este es un sistema de pantalla de micropilotes anclados que tiene a los micropilotes y a los anclajes mutuamente. Aparte tenemos, voy a hablar acá de los principales tipos de muros de contención, para posteriormente hablar de los muros anclados. Entonces acá tenemos los principales tipos de muros de contención, que vienen a ser los muros a gravedad. Estos muros tienen una base más ancha que la superficie. Y otro tipo de muros son los muros hincados, que básicamente se encuentran un poco enterrados en la superficie de manera vertical, a diferencia de los muros de gravedad armada, que son enterrados horizontalmente, y también tienen la forma del muro de gravedad, que es más ancha en la base y un poco menor arriba. Y por último tenemos el muro de contención armado, que viene a ser un muro estructural de concreto armado, y se tiene al anclaje, ¿no? Esto, para hacer la construcción también del muro anclado, se necesita un procedimiento constructivo, porque primero se va a realizar el anclaje y posteriormente el muro, para que después se pueda tensar. Entonces acá tenemos una imagen de los muros anclados. En esta imagen tenemos como que 3 anillos que ya están, los muros y los anclajes ya se encuentran tensados, ¿no? Acá, por ejemplo, en el último anillo se tienen las banquetas en una parte, y en la otra parte se tiene se ha hecho el encofrado para poder vaciar el siguiente muro, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, de manera corta voy a explicar el proceso constructivo para el muro anclado. Entonces acá en esta banqueta se va a perforar y se va a colocar el anclaje. Después esta banqueta se va a perfilar, se le va a hacer la colocación del acero para el muro, se va a encofrar y se va a vaciar el muro. Entonces, después que el muro, el concreto, haya llegado a su resistencia máxima, se va a tensar, y así queda como los niveles superiores, ¿no? El muro con el anclaje ya tensado. Y estos anclajes son temporales, porque van a servir mientras dure toda la construcción de los sótanos, hasta que se llegue al nivel 00, de tal forma que cuando ya se tengan los elementos estructurales principales ya construidos, sea vigas, losas y columnas, ya hasta el nivel 00 se va a poder destensar. Pero eso lo vamos a ver más profundamente en la siguiente clase, que va a ser el viernes, de proceso constructivo. Entonces, para poder hacer una descripción breve de los anclajes postensados, tenemos acá el mismo ejemplo de un edificio ya construido, pero para realizar este proyecto tenemos que hacer una excavación, y para poder sostener toda esta excavación vamos a necesitar un sistema de sostenimiento, que en este caso proponemos como anclajes, muros anclados. Entonces acá falta realizar
los muros que van a ser pertenecientes ya a todos los niveles de los sótanos. Entonces va a quedar más o menos de una forma así. Acá tenemos a mayor detalle cómo es el anclaje, y vamos a señalar unas partes que son básicas, que para empezar, bueno, acá tenemos al muro, ¿no? Este es el muro estructural. Esta parte que sobresale del muro viene a ser la cabeza del anclaje. La otra parte viene a ser la zona libre o la longitud libre, y por último tenemos a la zona de bulbo. La zona de bulbo es la que se va a adherir hacia el terreno, es acá donde trabaja el alechado. En la zona libre también va a depender del tipo de anclaje, si es permanente o temporal, el recubrimiento que va a tener la zona libre, porque recordemos que los anclajes trabajan con cables, ¿no? En este caso, acá se tienen como tres cables, y estos cables, para evitar problema con los suelos, ya sea de corrosión, necesitan tener un sistema de recubrimiento. Normalmente se tiene un recubrimiento de polietileno, pero si fueran anclajes permanentes, que su vida útil va a ser mucho mayor a 2 años, se va a necesitar un tipo de recubrimiento especial, ¿no? Para que no afecte a las propiedades del acero. Bueno, y describiendo el anclaje, es un sistema capaz de transmitir esfuerzos de tracción desde la superficie vertical del terreno hasta una zona inferior del mismo, denominado bulbo del anclaje. Entonces, teniendo la misma perspectiva, acá tenemos al anclaje. Este viene a ser el muro de los sótanos que ya se ha construido, y este anclaje va a trabajar como una liga. Eso quiere decir que va a producir esfuerzos de tracción, de manera que el bulbo, que viene a ser esta parte que ya se encuentra adherida al terreno, va a jalar al terreno desde el muro. O sea, va a haber una elongación en esta parte, ¿no? En la zona libre. Y como la zona libre no va a estar recubierta de lechada, va a poder estirarse y va a poder elongarse, ¿no? Y como trabajamos con cables que básicamente van a tener una deformación de 2 centímetros. Y esta elongación también va a tener que darse en una zona elástica para que pueda transmitir los esfuerzos de tracción. Porque si llega a la zona plástica, o sea, si sobrepasa los esfuerzos máximos de elasticidad, ya va a tener una deformación permanente, lo cual no va a producir unos esfuerzos a tracción. Aparte, en el segundo punto tenemos que el campo de aplicación de los anclajes se extiende desde sostenimiento de taludes en generales, estructuras de contención y también en corte de carreteras y mina. Y existen dos tipos de anclajes según su vida útil, que pueden ser anclajes permanentes o provisionales, ¿no? Como mencioné anteriormente, básicamente la diferencia de un anclaje permanente y provisional viene a ser la parte de la zona libre o la longitud libre, que es esta parte roja, que va a depender del tipo de recubrimiento para que pueda tener una vida útil mucho mayor a 2 años. Y bueno, para explicar un poco más acerca de cómo trabaja el anclaje a tracción, acá tenemos una imagen de la cabeza del anclaje, que viene a ser esta parte. Tenemos la platina, tenemos el cabezal y tenemos las cuñas de sujeción que pasan por los cables. Si lo vemos en una vista frontal, tenemos el cabezal de esta forma y unos agujeros por donde van a pasar los cables. Dentro de estos agujeros se tienen las cuñas de sujeción, que vienen a ser estas de acá, que tienen una forma cónica, más o menos de esta forma. Entonces, estas cuñas van a permitir que posteriormente, cuando el anclaje ya se va a tensar, pueda el cable que se encuentra al interior de la cuña estirarse para afuera, pero ya no regresar a su posición original. Es así que se forma el tensado del cable, ¿no? Y máximo llega a una deformación de 2 centímetros, pero en la zona elástica. Entonces, de acuerdo a esto, también al tipo de tensado que se le va a aplicar al anclaje, es que se divide en dos partes, en anclaje activo y pasivo. Entonces, como he explicado, acá los cables se van a tensar, se van a estirar hasta una deformación de 2 centímetros y van a trabajar en el rango elástico.
Y para esto los cables van a tener que tener una fuerza de 15 a 17 toneladas. Mientras que si llega a la zona plástica, es porque cada cable trabaja de 15 a 17 toneladas. A 19 toneladas, perdón, de 17 a 19 toneladas. Y cuando llega a la rotura es porque ya se aplican cargas superiores a 19 toneladas. Entonces, básicamente tenemos estos parámetros para poder calcular la carga del cable, la carga de tensado de cada cable, y dependiendo de cuántos cables tiene el anclaje, se puede llegar a una carga máxima de tensado del anclaje en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 cables, y si 3 cables trabajan a una tensión mínima de 15, se estaría llegando a una carga de tensado de 15 por 3. Entonces, también estas vienen a ser las tensiones máximas que produce cada cable. Y para diferenciar de anclaje activo, el anclaje activo está sometido a cargas de tensado cuando las tensiones máximas son mayores o iguales al 50, perdón, cuando las tensiones que están aplicadas son mayores o iguales a las tensiones máximas. En cambio, para anclajes pasivos, las tensiones van a ir entre el 10 y el 25% de las tensiones máximas. Y las tensiones máximas vienen a ser estas tensiones que he explicado anteriormente, ¿no? Acá serían las tensiones del 10 al 25% de las tensiones máximas. Posterior a esto tenemos las normas aplicadas en Perú y a las que nosotros nos regimos para poder elaborar los diseños de los anclajes. Entonces también, como todo tipo de construcción, nos regimos al Reglamento Nacional de Edificaciones, contando en especial a la norma E050 de suelos y cementaciones, a la E030 de diseño sismo resistente y a la E020 de cargas. Y básicamente tomamos en consideración estas 3 normas para evitar daños que puedan suceder en la ejecución de los anclajes. Acá tenemos como referencia una noticia, ¿no?, que pasó en Surco el 29 de septiembre del 2018, que hubo un derrumbe. Y específicamente no sabemos qué ha pasado acá, pero pudieron fallar diversos factores. Es por eso que siempre tomamos en cuenta cualquier parámetro que pueda existir en base a estas 3 normas. Y también para cumplir los lineamientos básicos, ¿no? Por ejemplo, la norma E050, que se detalla suelos y cimentaciones, nos detalla los factores de seguridad y las longitudes mínimas que debe tener cada tipo de anclaje. Entonces acá, por ejemplo, tenemos que en el artículo 39 de sostenimiento de excavaciones de la norma E050 nos detalla que las excavaciones verticales mayores de 1,50 m necesitan tener un tipo de sostenimiento. Aparte, nos hablan de la estabilidad global, que para el sostenimiento temporal y permanente se debe cumplir con un factor de seguridad mínimo de 1,50 para condiciones estáticas y 1,25 para condiciones aerodinámicas. Asimismo, en el artículo 39.11.7 de las estructuras de sostenimiento ancladas, y estos son muy importantes para nosotros, ya que nos detallan cuánto va a ser la longitud de bulbo y la longitud libre, en este caso la longitud libre. Y acá también cuando revisamos la misma norma nos encontramos con esta fórmula, que viene a ser el cálculo para poder hallar cuál va a ser la longitud de bulbo. Y esta fórmula va a depender de la carga de trabajo del anclaje, la carga de tensado final del anclaje, que viene a ser denotado por P el pi y el diámetro de perforación. El diámetro de perforación con el que nosotros trabajamos es de 127 milímetros. Asimismo, tenemos la capacidad de herencia denotado por W. Y esta capacidad de herencia también va a depender de una capacidad de herencia última, en la que va a depender del tipo de anclaje y el suelo en el que está trabajando el anclaje. Y esta tabla también se puede encontrar en la norma, y esto nos va a poder ayudar a calcular la longitud de bulbo.
Acá también la misma norma nos señala que la longitud de bulbo no debe ser inferior a 4.5. Entonces, con esto tenemos que tener en cuenta de que la longitud de bulbo mínima va a ser de 4.50. Así sea que por los cálculos nos salga un valor menor a 4.50, nosotros vamos a tomar los parámetros que nos indica la norma de como mínimo un bulbo de 4.50. Aparte, nos señala también las características para una longitud libre. De la misma forma, ¿no? La longitud libre no debe ser inferior a 4.50. Eso quiere decir que también, si nosotros diseñamos un anclaje y nos sale una longitud menor a 4.50, por favor, pueden apagar sus audios. Se va a interrumpir la exposición, si no. Estaba explicando acá sobre la longitud libre de anclaje para poder hallar la longitud libre de anclaje cuando nosotros hacemos los cálculos adecuados y nos sale una longitud menor a 4.50, no podemos tomar ese valor. Tenemos que regirnos a la norma que nos dice que el valor mínimo para la longitud libre debe ser 4.50. Entonces, con estos dos valores de la longitud libre y la longitud de bulbo, un anclaje no debe ser menor a 9 metros, la longitud, los metros lineales de un anclaje. Asimismo, la norma de 0.50 nos detalla acerca del acero de refuerzo. Y que anteriormente, cada anclaje puede llevar 3, 4 cables de acero, y esto se refiere al acero de los pies. Entonces, acá también la norma nos detalla la fórmula para poder calcular cuánto va a ser la carga de cada acero. Y acá tenemos unos datos técnicos. Los aceros de los cables que nosotros usamos tienen un diámetro aproximado de 0.6 pulgadas, que si lo pasamos a milímetros serían 15.4 milímetros. Entonces tomamos como referencia estos datos, y acá también nos da el área de la sección, que es 140 milímetros cuadrados. Entonces, si reemplazamos estos valores, ¿no? Ya que nos pide, hay un coeficiente de 0.9, un esfuerzo de fluencia. El esfuerzo de fluencia también va a depender del tipo de acero que se está usando. En este caso, el esfuerzo de fluencia se tiene en estos parámetros de la ficha técnica del acero, y también se tiene el área del acero. Aparte, se usa un coeficiente de seguridad denotado por N, que va a depender del tipo del anclaje, ¿no? En este caso, para hacer los cálculos para un anclaje temporal o provisional, se va a usar un N de 1.50. Entonces, con estos datos, si hacemos los cálculos, también vamos a tener que finalmente la carga de trabajo del cable va a ser de 15.56 toneladas. Es por eso que se toma de referencia que las tensiones máximas del anclaje es de 15 a 17, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nuestro anclaje, después de todo el diseño que poco a poco vamos a ir aprendiendo, pero finalmente vamos a poder hallar cuánto va a ser la carga de tensado de cada anclaje. Supongamos que tengamos una carga de tensado del anclaje de 60 toneladas para un anclaje, y si cada cable soporta un mínimo de 15 toneladas, tendríamos que usar 4 cables, ¿no? 4 cables de este acero y con las características para poder llegar a esta carga, como mínimo. Asimismo, la norma de 0.50 nos detalla las posibles fallas que pueden existir en las estructuras de sostenimiento. Acá en el primer punto tenemos una falla por tracción. Esto quiere decir que el cable falla, se corta y ya no trabaja a tensión. En la otra imagen tenemos una falla por arrancamiento. Eso quiere decir que el bulbo no se ha adherido bien al terreno y hay como un deslizamiento entre estos dos, y también falla el anclaje. Otra falla de arrancamiento es por la interfase. En este caso el bulbo sí se ha adherido correctamente, pero los cables no. Entonces los cables fallan, y también hay una falla por este tipo. Aparte tenemos la falla por flexión, es cuando se le aplica mucha carga al anclaje y el muro no está adecuadamente diseñado, entonces el muro va a fallar. Y de la misma forma, en esta otra imagen
porque el anclaje no tiene mucha carga, pero el muro sí se ha diseñado para una carga suficiente, entonces de la misma forma va a fallar. Aparte tenemos la falla rotación, es cuando el muro falla y se viene para afuera. Y acá en la siguiente imagen tenemos una falla por insuficiente capacidad. Axial es cuando el muro pues cede, ¿no? Cede, lo que pasa es que se están aplicando más fuerzas verticales al muro y el muro está cediendo para abajo, es como si se estuviera hundiendo. Aparte tenemos la falla por volcamiento, que puede pasar cuando el anclaje está ubicado muy arriba y se producen fuerzas de momento, entonces va a generar un volcamiento de esta forma. Aparte tenemos otra falla que se va a dar de acuerdo a la superficie de falla. Esta curva más o menos circular viene a ser la superficie de falla. Y cuando el anclaje está ubicado afuera de eso, o bueno, dentro de la superficie de falla, que viene a ser toda esta zona, también va a fallar, ¿no? Y el muro incluso está ubicado en esta zona de superficie de falla. Asimismo, la falla por deslizamiento, que tiene la misma forma. Finalmente tenemos estas generalidades para el aspecto geométrico que siempre tomamos en consideración también para los diseños de los anclajes. En este caso se tiene, en esta primera imagen, en la figura 13, que también aparece en la norma de 050, tenemos la superficie de falla. Acá se tienen dos ejemplos de anclajes con el muro. Se tiene una carga distribuida que viene a ser la sobrecarga, y se tiene también diferenciado, ¿no? La longitud libre, que viene a ser esta parte, y la longitud de bulbo, que es un poco más ancho. Entonces acá también se tiene cierta consideración para hallar la longitud libre, porque la longitud libre viene a ser de esta parte a esta parte antes de la superficie de falla, pero se toma de acuerdo a la norma una tolerancia de 1.50 antes del inicio del bulbo. Y acá tenemos el bulbo, y también por esta norma tenemos que tener en cuenta que desde el centro del bulbo hacia la superficie debe tener una altura no mayor a 4.50 metros. Asimismo, que si por ejemplo en un proyecto se tienen dos anillos, se tienen que tener en consideración también que del centro de bulbo al centro de bulbo del segundo anillo debe tener una distancia de mayor a 1.2 metros. En esta otra figura, en la figura 14, se tiene el mismo panorama, pero con la diferencia que se tiene una cimentación vecina. Entonces, de acuerdo a esta cimentación, se debe tener una distancia desde el inicio de bulbo, que viene a ser esta parte, hasta el fondo de la cimentación vecina, mayor a 3 metros. Y de la misma forma, ¿no? Si en este caso se tienen dos anillos, se debe tener una distancia de centro de bulbo a centro de bulbo mayor a 1.2 metros. Y también de la misma forma se toma la consideración las tolerancias, de que la longitud libre debe tener una tolerancia un poco más de 1.50 antes del inicio de bulbo, ¿no? O sea, como mínimo 1.50 su tolerancia. Esta sobrecarga que vemos, esta distribución de cargas que viene a ser de acuerdo de lo que se encuentra de la estructura vecino, de lo que se encuentre en el terreno vecino, se tiene en consideración la norma E020, que habla de cargas. Entonces, para esto, acá tenemos el diseño sismo resistente. Quiero basarme en esta parte de cargas, ya que es muy importante saber qué estructuras o qué colindancia se tiene para poder hacer un adecuado diseño del anclaje, porque así sea que se tenga un parque, un estacionamiento, un terreno vacío que se va a construir en el terreno vecino del que estamos excavando, se deben tomar ciertas consideraciones para la carga. Entonces, finalmente, acá se tiene la sobrecarga por piso en una consideración de 10 kilonewtons sobre metro cuadrado. Eso quiere decir que para cada piso, por un piso, se va a considerar una sobrecarga de 1 tonelada sobre metro cuadrado. Entonces, si por ejemplo el terreno vecino viene a ser un estacionamiento, también se debe considerar una carga extra, porque este estacionamiento va a tener
automóviles, pueden ser camiones, y va a tener una carga extra, no solamente se va a considerar como un terreno vacío. Entonces acá tenemos que tener en cuenta unos parámetros básicos para cuando se encuentren estacionamientos, parques, incluso en la calle o la avenida que es el frente del terreno, ¿no? En este caso también, porque en la calle se van a estacionar los volquetes, los mixers, se tiene que tener una consideración de 2 toneladas sobre metro cuadrado, que vendría a ser 20 kilómetros sobre metro cuadrado. De la misma forma, también tomamos en cuenta la norma E030, que viene a ser el diseño sismo resistente, porque posteriormente al diseño que elaboramos, de acuerdo a los cálculos y a los parámetros que nos da la norma E050, vamos a modelarlo para que pueda darnos unos factores de seguridad. Y de acuerdo a este modelamiento de anclajes, va a ser realizado en el programa Slide, y también va a ser realizado para un estado estático y un estado pseudodinámico. Y bueno, eso sería toda la introducción para la clase de hoy día, pero para la siguiente clase, que viene a ser el día viernes,